Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, Congreso Internacional de Arbitraje en Guatemala. Y para ello nos acompaña Edson López, que él es el presidente del capítulo guatemalteco del Club Español Iberoamericano de Arbitraje. Bienvenido, Edson. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tenerme el día de hoy con ustedes. Es un gusto tenerlo acá y poder hablar de un tema muy interesante que es para las empresas y también para las personas en individual, que es el arbitraje, porque el arbitraje puede traer muchos beneficios y poder ayudarnos a resolver diferentes temas legales o de contratos que tenemos a veces de forma privada, ¿verdad? Ahora eso, hablemos un poco de las bases de qué es el arbitraje. La forma más sencilla de explicar qué es el arbitraje es un mecanismo alternativo a la jurisdicción ordinaria para resolver controversias, y esto implica que si dos partes tienen un conflicto, en lugar de ir con un juez, van con un tribunal privado para que resuelva su controversia, emita una decisión que se llama laudo, que será el equivalente a una sentencia y tiene la misma fuerza ejecutiva que una sentencia de un juez. ¿Qué significa esto? Que una vez queda firme el laudo, la parte que ganó el arbitraje puede acudir a un juez para que obligue a la parte vencida a que la cumpla. Digamos, en términos muy, pero muy generales, eso sería el arbitraje. Qué excelente. Y tengo entendido que para que se pueda dar un arbitraje también tiene que tener ciertos elementos que se cumplan. Por ejemplo, que si en un contrato uno firmó algo que tenga la cláusula del arbitraje o cosas así también. Sí, digamos que la base o la piedra angular del arbitraje es la voluntad de las partes. Esto significa que ambas partes tuvieron que estar de acuerdo en que para resolver su controversia, en lugar de ir con un juez, tienen que ir con un tribunal arbitral, ya sea de una o de tres personas. Y esto normalmente se materializa en la cláusula arbitral o la cláusula compromisoria que va inserta en los contratos que se firman, digamos, de suministro, de distribución, de construcción, porque el arbitraje es un mecanismo que funciona para distintas industrias, para distintas materias y sobre todo también para todo tipo de comerciantes o de empresas mercantiles principalmente. No Es se muy preocupe. interesante entonces todos esos elementos que deben de cumplirse y tener la voluntad de las dos personas para poder llegar a una solución. Pero vemos entonces de que en el tema de arbitraje, ¿cuál es la diferencia entre ir a un arbitraje y un sistema judicial tradicional en donde qué beneficios puede tener uno con el otro, ¿verdad? Eh, En realidad son múltiples las diferencias y voy a tratar de enumerarlas desde lo más básico hasta lo que me parece lo más importante. Lo más básico, como le decía hace un ratito, en principio tiene que existir una voluntariedad de las dos partes para acudir al arbitraje por sobre la jurisdicción ordinaria. Eso, digamos, es la piedra angular del arbitraje. El punto número dos es que las partes tienen la facultad, dependiendo de cómo se haya acordado la cláusula arbitral, pero las partes tienen la facultad de designar su propio árbitro cuando estamos hablando de un tribunal pluripersonal, normalmente de tres personas, o aún cuando sea un arbitraje de un tribunal arbitral de una sola persona, de un solo árbitro, las partes tienen la posibilidad de ponerse de acuerdo sobre quién será el árbitro. Esa es una diferencia sustancial entre el arbitraje y la jurisdicción ordinaria. ¿Por qué? Porque cuando uno va con un juez, uno en realidad no escoge al juez que lo va a juzgar. Y esto no tiene que ser malinterpretado de que si yo designo a un árbitro, el árbitro tiene que fallar a mi favor. No, eso es una concepción errónea y desde mi perspectiva muy arcaica, perdón, del arbitraje, sino yo voy a escoger a una persona que cumpla con ciertas características o ciertas facultades. La primera es que sea independiente e imparcial. Independiente es la ausencia de vinculación con cualquiera de las partes. Eso es básico y eso es muy, pero muy importante para que el arbitraje realmente sea exitoso. Y lo segundo, imparcial, es que el resultado del proceso no lo beneficie ni lo perjudique y entonces que tenga la absoluta libertad de poder decidir conforme a las reglas que las partes han acordado. Lo tercero es tal vez uno de los puntos más importantes para mí. El juez de jurisdicción ordinaria conoce literalmente de todo. Conoce, por ejemplo, un juez civil de asuntos de arrendamientos, de asuntos de sociedades, de asuntos en temas de construcción, de asuntos bancarios,
Usted imagínese cualquier tipo de disputa comercial, eso lo va a conocer un juez de jurisdicción ordinaria, a quien además, por la carga que tiene, digamos, se le han asignado, pensemos, 300 o 400 procesos anuales y que se van acumulando y que son muy largos en el tiempo. Por el contrario, un tribunal arbitral, cuando uno hace una designación adecuada, uno no solo busca un árbitro que es independiente e imparcial, sino también un árbitro que es experto en la materia objeto de la controversia. Le voy a poner ejemplos puntuales. Em, en mi función como abogado litigante, hace algún tiempo yo tuve una disputa derivada de seguros y reaseguros, ¿verdad? Era una disputa de varias decenas de millones de dólares y lo que necesitábamos era árbitros que conocieran no solo de seguros, sino también de reaseguros y los distintos mercados y cómo funcionan los reaseguros en los distintos mercados internacionales, pero a su vez necesitábamos a árbitros que fueran expertos en temas de construcción. ¿Por qué? Porque el seguro que se estaba pretendiendo cobrar tenía relación con un tema de construcción que era, digamos, lo que se estaba asegurando. Cuando uno elige adecuadamente a un juez, a un árbitro, perdón, uno sabe y tiene la certeza de que el árbitro va a conocer de la materia de la que estamos hablando. Y entonces el litigio no solo va a ser más sofisticado, va a ser de mejor calidad, sino además la resolución, independientemente de si es favorable o desfavorable para cualquiera de las partes, o para la parte que nombró al árbitro, es una resolución mucho mejor analizada y de mucho mejor calidad. Esto por sobre o a diferencia de la jurisdicción ordinaria, que un juez, como decía, es imposible por la carga material que tiene encima que pueda ser experto en un litigio de esta naturaleza que es de cualquier cantidad de dinero, por pequeño, mediano o grande que sea el litigio, eso es algo que entrega el arbitraje. Y por último, tal vez una de las grandes fortalezas y grandes diferencias que existe entre el arbitraje y la jurisdicción ordinaria es que el arbitraje permite que las partes de alguna manera puedan moldear, si se me permite la expresión, el proceso versus un proceso bastante rígido, sobre todo en Guatemala, como lo tenemos en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el que a veces esa rigidez y ese positivismo que limita a los jueces en su actuar no permite que el litigio sea dinámico y que en realidad no puedan exponerse ni argumentarse ni sobre todo probarse de forma adecuada los argumentos de cada una de las partes. Sí. Todo lo que nos ha dicho usted son elementos muy interesantes y que pueden ayudar a las empresas a poder abrir esta mente al tema del arbitraje, ¿verdad? En donde podemos llegar a tener un tema de certeza jurídica mucho más pronta, ¿verdad? De lo que es un sistema judicial que está sumamente saturado y donde puede tomar hasta 10 años en donde se pueda resolver un caso, ¿verdad? Y en cambio en el arbitraje se pueda tomar mucho menos tiempo, ¿verdad? Unos meses o hasta unos 2 años, ¿verdad? En donde se pueda lograr esa aprobación o desaprobación por parte de este sistema de arbitraje. Es muy interesante lo que nos ha dicho. Vamos a un corte y lo continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Estamos hablando con Edson López en el tema del arbitraje que se estará realizando el Congreso Internacional de Arbitraje de Guatemala y nos contaba también de que este es el segundo año que se hace consecutivo el tema de arbitraje y donde las personas pueden obtener estos conocimientos, pueden capacitarse y pueden saber muchas técnicas que hay en el arbitraje sin salir de su país. Ahora cuéntenos, Edson, ¿cómo es que se estará llevando el Congreso Internacional de Arbitraje en Guatemala? ¿Qué es lo que podemos esperar de ellos, de los panelistas que van a ver? ¿Cuántas personas tienen pensado y los días que se estarán realizando? Eh, Son muchas preguntas y voy a tratar de abordarlas todas, pero ¿cuándo lo vamos a hacer? El 21 y 22 de agosto.
en el Hotel Casa Santo Domingo. Es todo el día. Vamos a tener una antesala el 21 de agosto. La antesala va un poco más dirigida a abogados -40 o abogados que tengan más de esa edad, pero que estén empezando o iniciándose en el mundo del arbitraje. En la antesala lo que vamos a tener son dos rings arbitrales. Estos son dos simulaciones de em, una parte de una audiencia arbitral en la que la parte demandante, dos abogados, uno local y uno internacional, van a defender una posición y mismo principio de la parte demandada, digamos, de la otra posición y vamos a tener a tres árbitros que van a deliberar frente al público. Y la idea es que los asistentes puedan tomar tips lo más cercano a la realidad de cómo se defiende un argumento y cómo se manejaría una, un closing o un opening en una audiencia. Pero más importante, y a mí me parece todavía lo más enriquecedor, es que el tribunal arbitral delibere frente a toda la audiencia. Eso es lo que pasa detrás del telón y eso es lo que uno como árbitro, en mi caso cuando me ha tocado ser árbitro, es lo que habla con sus coárbitros y un poco la forma en la que se lleva a cabo el análisis para tomar una decisión. En medio vamos a tener un panel relacionado con los tips para audiencias y luego ya a partir del mediodía del 21 vamos a tener el evento principal. Hemos seleccionado distintos paneles para que la audiencia tenga una especie de 360 de mirada en arbitraje de los tópicos que nos parecen más relevantes en Guatemala. Y dentro de los temas que vamos a abordar son la tecnología en el arbitraje, porque hay muchas herramientas. Un poco lo que le decía hace un ratito de la flexibilidad que tiene el arbitraje, pues utilizar herramientas tecnológicas de inteligencia artificial, de exhibición de documentos, de análisis de argumentos, etcétera. Bien, lo que queremos es que la audiencia conozca un poco de cuáles son las tendencias actuales de las herramientas tecnológicas que utilizan tanto los abogados como los centros y los tribunales arbitrales. Vamos a hablar también sobre financiamiento de arbitrajes. Hay una frase que hasta hace algún tiempo se manejaba respecto al arbitraje y es que solo aplica para los grandes procesos o los grandes disputas. Y la verdad es que esto no es así. En el CENAC, en el cual tengo la oportunidad de participar como miembro de la junta directiva, el año pasado hicimos un análisis de los casos que hemos tenido durante los últimos 15 años y era bien interesante porque el caso más pequeño era de 50,000 quetzales y el caso más grande que tuvimos no me acuerdo muy bien, pero era 35 millones de dólares. O sea, el espectro es muy alto, muy amplio, perdón. Y hay mucha gente que dice, y de hecho a mí me pasó, y ese fue el primer arbitraje en el que yo fui abogado principal. El cliente tenía un buen caso, tenía muy buenos argumentos, tenía pruebas muy sólidas, llega, nos lo presenta y nos dice, a ver, apostémosle y de alguna manera seamos socios en el caso. Entonces, en la firma para la que trabajo, decidimos apostarle, cobramos honorarios en un principio muy bajos. eh, y luego venía el siguiente escollo que había que sortear, que era cómo vamos a pagar los honorarios de los árbitros y del centro. Bien, ahora hay figuras que resuelven esta problemática que en su momento existía, y es el third party funding, que son financiadores. Hay fondos internacionales, hay algunos enfocados en Latinoamérica que se dedican solamente a financiar arbitrajes y de la manera más sencilla, eh, digamos, una modalidad es, tú tienes el caso, yo te voy a autorizar los abogados con los que tú quieras trabajar. Veo que la parte que vas a demandar sí tiene suficientes activos. Veo que hay
probabilidades de éxito lo suficientemente amplias como para que yo vea esto como una inversión y entonces yo te voy a financiar el arbitraje, yo voy a incurrir en todos los costos y pensemos en que el financiador le dice a el dueño del caso, vamos a ir 50-50 después de quitar los costos de lo que resulte del proceso. Ese es uno de los temas que vamos a abordar. Vamos a abordar también cómo los in-house counsels de distintos tipos de empresas contratan a los abogados eh, para un arbitraje, pero también cómo hay esa interacción entre el abogado interno y el abogado externo para conducir apropiadamente un arbitraje. Excelentes temas y muy relevantes para la situación nacional. Me encanta el tema de que se puede también abordar el tema público en un arbitraje y eso nos ayudaría a no tener tantas obras que son un monumento a la corrupción que tenemos actualmente y donde no se estarían parando tantas obras como lo hay en la realidad, ¿verdad? Y vemos entonces de que se podemos ir rompiendo paradigmas con estos temas que van a estar abordando, como el tema de la tecnología, la inteligencia artificial o también el financiamiento de un arbitraje, que eso me llevaba a preguntarle también, por ejemplo, una MIPYME puede también entonces ser parte de un arbitraje si tiene algún contrato en donde tuvo alguna disputa y todo, y puede entonces ser parte de ello y ya tener un financiamiento. Y por supuesto, como le decía, el arbitraje no discrimina tamaño del conflicto ni monto. Uno, dos, de hecho, hay algunas iniciativas en Guatemala en particular a través del SENAC, emulando lo que se ha hecho en otros países, por ejemplo, lo que ha hecho el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, que tiene un reglamento específico dirigido para MIPIMES, con un procedimiento más abreviado, con costos sustancialmente más reducidos, con un perfil particular de árbitros. em, y de hecho hay algunos fondos que cada vez emergen más en Latinoamérica, que es un mercado súper interesante para este tipo de fondos, que están enfocados en financiar disputas cada vez más pequeñas. Y de hecho, algunos de estos fondos lo que hacen es que buscan a varias MIPIMES que pudieran, por ejemplo, tener una disputa con una entidad en particular y entonces lo que hacen es que financian el conglomerado de disputas, ¿ya? Contra esta entidad. Pero también he sabido y conozco de otros fondos que con tal de penetrar los mercados latinoamericanos, le están apostando a disputas pequeñas con una tasa de retorno no tan alta, simplemente como para romper este paradigma y que la gente empiece a creer en el financiamiento de disputas. Así que sí, esto también está disponible para MIPIMES, perdón. Qué excelente. Y que en Guatemala, que tiene más del 70% de MIPYMES, ¿verdad? Y que es una base de la economía del país, qué bueno que pueden tener estas opciones también para que ellos puedan generar, ver estos temas del arbitraje y beneficiar a sus empresas. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Correcto. Continuamos con inversión y desarrollo. Estamos hablando entonces del arbitraje, los temas que se van a ir abordando en este Congreso Internacional de Arbitraje en Guatemala. Y Edson nos contaba que el tema de tecnología es un punto esencial y cómo están aplicando también la inteligencia artificial en el tema de arbitraje. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Edson, de que hemos hablado de que en Guatemala existe un centro en donde se puede realizar arbitraje, no sé si existen más, pero también se puede utilizar la tecnología para poder resolver un arbitraje de manera de distancia. Por ejemplo, si hay una persona en China y una persona en Guatemala, que se pueda resolver de esa manera sin que esa persona tenga que viajar a Guatemala. 100%. Vamos a ver, yo creo que la pandemia, dentro de todas las cosas buenas que nos dejó, que creo que hubo muchas, es que el ser humano empezó a pensar de una manera completamente diferente. Y los arbitrajes no se detuvieron y los centros de arbitraje, los tribunales arbitrales a lo largo y ancho del mundo tuvieron que adoptar decisiones de
cómo vamos a hacer para que el proceso continúe. Y como el arbitraje es el mecanismo alterno de resolución de controversias, diría yo, por excelencia, em, usualmente implica partes, cuando son arbitrajes internacionales, implica partes que no están localizadas en el mismo lugar y no tienen la misma nacionalidad. Y le voy a poner un ejemplo, y no voy a hablar de otro país, en Guatemala. Yo tuve la oportunidad de, justo en medio de la pandemia, representar a un banco que tenía una disputa con una empresa de tecnología. La empresa de tecnología en realidad no estaba basada en Guatemala, sino estaba basada en Miami. El desarrollador de la tecnología estaba basado en el Medio Oriente, ¿sí? Y teníamos a árbitros que estaban en Guatemala, pero teníamos a peritos que uno estaba basado en Colombia, otro en Estados Unidos y otro en México. Y no podíamos reunirnos porque la pandemia no nos permitía hacerlo. Entonces, el arbitraje lo llevamos a cabo desde el momento en que se quedó, que era literalmente antes de la recepción de los medios de prueba, lo llevamos a cabo 100% virtual. Entonces, teníamos a un grupo de abogados que estaban basados en un lugar, otro grupo de abogados que estábamos literalmente en otro lugar. Teníamos que interrogar a peritos o a testigos que estaban en distintos países y todo fue posible hacerlo en una semana. La audiencia duró una semana y el laudo fue dictado eh, por el tribunal y notificado por correo electrónico, así que por supuesto que esto se puede hacer sin ningún tipo de problemas. Y algo que sí me parece interesante y muy importante mencionar es que para que uno pueda litigar arbitraje, dependiendo la jurisdicción que se trate, si es arbitraje nacional o internacional, uno no necesita ser abogado colegiado en el país en donde se va a llevar a cabo el proceso. Por ejemplo, hace 2 meses tuve la oportunidad de participar en un arbitraje en Honduras, 100% virtual. Yo no soy abogado hondureño, la legislación era hondureña, pero em, me pidieron que me incorporara al equipo de la parte demandada y participé sin ningún tipo de problemas desde esta misma oficina en donde donde estoy tomando esta entrevista. Qué excelente. Solo beneficios entonces del uso de la tecnología y eso fue uno de los beneficios que nos dejó entonces la pandemia, donde las crisis también florece la creatividad de cómo ir resolviendo las cosas y utilizando la tecnología a favor para poder ir resolviendo estos arbitrajes, ¿verdad? Y vemos entonces de que los arbitrajes se van enriqueciendo al tener diferentes opiniones de abogados de diferentes países, ¿verdad? Y ese es otro de los beneficios que tiene el arbitraje. Ahora, ¿cómo podemos utilizar el arbitraje, Edson, para también mejorar el clima de negocios en Guatemala? Yo creo que una persona o un empresario que quiera venir a invertir a Guatemala también se pone en una balanza el tema del arbitraje, cómo está en Guatemala, ¿verdad? Diría que de dos maneras. Lo primero es que, como lo mencionaba al principio de la entrevista, una de las grandes ventajas que tiene el arbitraje sobre la jurisdicción ordinaria es el dinamismo, la agilidad y el tiempo en el que normalmente existe una resolución final, que es el laudo, y qué tan diferente es o cuán diferente respecto a la jurisdicción ordinaria. Em, los comerciantes lo que necesitan, no, su enfoque no es pelearse, no es litigar, su enfoque es hacer negocios y lo que necesitan es que la disputa se resuelva lo antes posible, ¿sí? El arbitraje es un mecanismo, es un vehículo que les permite esto mucho más rápido, digamos, a diferencia y vamos a poner un ejemplo, a diferencia de la jurisdicción ordinaria, en que hay que hacer una provisión de el costo, el potencial costo de litigio y esta provisión va pegando en los estados financieros de la empresa durante N cantidad de años. Pensemos un litigio que dura 12 años, que es de
25 millones de quetzales, por poner un ejemplo. Eh, ok, y esto va, como le digo, teniendo distintos efectos año con año financieramente para la empresa y a veces puede resultar que el monto del litigio podría haber sido negociado mucho más fácil al principio que esperar los 10, 15 años que toma un proceso de jurisdicción ordinaria versus una resolución en un arbitraje que, como decía, por naturaleza, y si el arbitraje es bien llevado y el tribunal es bien seleccionado, se gane o se pierda, va a haber una resolución más rápida y de mejor calidad. Excelente, Edson. Y gracias por compartirnos todos los conocimientos que tiene ya hace varios años en el tema de arbitraje. Y como usted dijo, me encantó esa frase que dijo, no queremos pelear, sino hacer negocios. Y ese tiene que ser el centro de un arbitraje, en donde se quiere resolver los temas. Y hay tanto arbitraje aquí en Guatemala, hay una ley que lo respalda y que también se puede utilizar el arbitraje internacional. Así que el arbitraje nos ayuda a ser más competitivos y a solucionar varios problemas que se van dando. Gracias, Edson, por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Mucho gusto. Gracias por tenerme el día de hoy acá. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno